Hola, para iniciar a hacer esta pulsera vamos a utilizar dos cordones de diferentes colores para que así sea más fácil el ejercicio al momento de visualizarlo. Vamos a utilizar el primer cordón, vamos a unir las dos puntas, jalamos y llegamos aquí donde está la mitad del cordón. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, doblamos, vamos a colocar aquí. Ahora vamos a traer o vamos a tomar el cordón de color azul y vamos a dejar una punta de aproximadamente 20 centímetros. Lo vas a colocar así en estos momentos como te estoy mostrando y quiero que pongas atención a lo que voy a hacer. Vamos a tomar ahora la punta . Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya hecho esto, vas a tomar esta punta y la vas a alinear con la otra, con esta que te estoy mostrando, la de color azul. Para eso vamos a jalar y hacer este ejercicio que te estoy mostrando. Vamos jalando poco a poco. Y como vemos, ya tenemos las dos puntas alineando. Ya hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar, como te estoy mostrando. Quiero que pongas atención al ejercicio que voy a hacer. Ahora vamos a hacer o vamos a doblar de la siguiente forma y nos va a quedar así. En estos momentos me voy a ayudar con un alfiler para que tú veas mejor el ejercicio. Entonces nos tiene que quedar así. Ahora vamos a echar este lado. Vamos a tomar el cordón de este extremo o acá, como te estoy mostrando. Sigue el ejercicio. Tomamos ahora el otro cordón, el otro extremo. Lo vamos a introducir por aquí y lo sacamos por acá. Vamos a jalar. Vamos acomodando. Ahora, este mismo ejercicio que hicimos aquí, vamos a volverlo a hacer otra vez. Vamos a quitar esto. Vamos jalando.
Y aquí vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos de este lado. Entonces vamos a doblar. Es el mismo ejercicio. Ahora vamos a tomar el cordón del otro extremo. Va quedando de esta forma. Ahora, con un poco de cuidado, vamos a ir acomodando la forma que hicimos en estos momentos. Sigue el ejercicio que te estoy mostrando. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a tomar este lado del cordón azul. Y quiero que pongas atención aquí porque no voy a hablar. Quiero que más bien pongas atención a cómo voy a introducir el hilo y te vaya guiando como lo voy haciendo yo.
Y listo. Ahora este mismo ejercicio lo vamos a hacer del otro lado con este cordón verde. Es el mismo ejercicio. Entonces primero lo vamos a introducir por este lado y vamos paralelo al hilo o al cordón que te voy a mostrar. Por ahora no debe de ir quedando de esta forma. Vamos a seguir con el mismo hilo que veníamos haciendo el recorrido y lo vamos a introducir siguiendo el recorrido del otro que te estoy mostrando. Entonces lo vamos a introducir en este orificio y vamos a seguir, como te dije, el mismo recorrido. Bueno, hasta este momento nos va quedando así. Ahora volvemos a tomar el hilo con que veníamos haciendo el ejercicio o el recorrido y lo vamos a introducir de este lado. Quiero que pongas atención aquí, en este orificio. Nos debe ir quedando así, de esta forma. Ahora, con cuidado, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Vamos a ir jalando los hilos para que vaya tomando la forma de la pulsera y no nos quede unos espacios. Entonces vamos recogiendo, vamos a ir apretando con mucho cuidado, como te estoy mostrando.
Bueno, aquí prácticamente ya estamos terminando la pulsera y te voy a mostrar el resultado ya con un solo color, y nos debe de quedar así cuando hayas terminado de acomodarla. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vas a colocar tu muñeca y vas a hacer este ejercicio para medir o medirla. Vas a cortar aquí, ya teniendo la medida de tu muñeca cortada. Ahora vamos a tomar los terminales, le vamos a untar de pega todo. Acuérdate que solamente le untamos un poquito porque es muy fuerte el pegante, y vamos a introducir las dos puntas como te estoy mostrando. Ahora este mismo procedimiento lo va a hacer del otro lado. Ahora vamos a tomar una argollita, el broche, y lo vamos a introducir. Lo vamos a colocar aquí en el terminal, aquí en el orificio. Apretamos. Ahora vamos a tomar otra argollita y un dije cualquiera que tú quieras, cualquier dije, y lo vas a colocar aquí donde está el terminal. Vamos a apretar y listo. Vamos a cerrar aquí con el broche y como vemos nos va a quedar así.